Cine coreano 1997-2020, primera anotación. Este fenómeno del cine coreano, ya muchos de ustedes seguramente lo saben, pero es algo que se remonta a mediados de los años 90 y que, digamos, que de forma más o menos simbólica se suele, bueno, situar el boom del cine coreano, el boom internacional del cine coreano, nacional e internacional, de hecho, en el año 97, por razones que comentaré en breve, lo más sucintamente que pueda. Esto que ven es un fotograma, más bien el cartel, un fragmento del cartel de Memories of Murder, Memorias de un asesinato. Creo que tiene varios títulos posibles. Literalmente, a partir al menos de la traducción al inglés del título, se trataría Memorias de un asesino, Recuerdos de un asesino. En realidad se trata más bien, no se trata de los recuerdos del asesino, sino de los recuerdos que tienen los investigadores, o al menos uno de ellos, el protagonista. El título hace alusión a esos recuerdos, a esa memoria que dejó ese asesino, digamos, en el personaje, pero tiene que ver también con el hecho de que se trata de la película trata de un hecho real, acontecido realmente, de una serie de crímenes seriales que tuvieron lugar y que no fueron resueltos, aunque he oído decir que hace no demasiado tiempo parece que sí se detuvo a alguien acusado y que hay indicios de que el asesino haya sido atrapado. Pero en cualquier caso, y más allá de la anécdota argumental, bueno, he subtitulado la charla como La sociedad bajo la alfombra. Es una alusión a una frase, es una de las formas que tenía, creo que Jordi Costa, de un texto estupendo sobre Bong Joon-ho, de definir un poco lo mejor o una característica muy particular, no solo del cine de Bong Joon-ho, sino de una parte muy importante de la mejor producción de cine coreano desde ese año 97. La sociedad bajo la alfombra, una sociedad en un estado de desarrollo, sobre todo desarrollo económico rampante, que evidentemente, y después de un siglo terrible, de un siglo marcado por la colonización japonesa, por la guerra de Corea, la división en las dos Coreas, la dictadura, cuando entra finalmente en una etapa democrática que no ha sido una transición fácil, que comienza más o menos en el año 88, tiene lugar a lo largo de los años 80, pero fundamentalmente la transición a la democracia es desde el año 88 al 97. Digamos que en el año 97 culmina esa transición, aunque ya desde en el año 93, si no me equivoco, se puede hablar de que la democracia está plenamente constituida, la democracia parlamentaria, con partidos políticos, en fin, dentro de un régimen ya muy aceptable de libertades. Pero en cualquier caso, se trata de un país que, a fin de cuentas, tiene todas esas heridas, unas heridas profundas, y las mantiene porque les recuerdo que Corea, las dos Coreas siguen en guerra. Oficialmente hay un alto el fuego que se proclama creo que en el año 53, pues no recuerdo si 53 o 56, está por ahí en las cronologías, pero se trata de un país en guerra con su hermano del norte. Se me ocurrió y sobre todo pensando en Bong Joon-ho, que la charla también podría llamarse Crónicas entomológicas de Corea, haciendo alusión a una estupenda película de un cineasta japonés, Shohei Imamura. Tiene una gran película que normalmente se la conoce como La mujer insecto, del año 63, pero su verdadero título es Crónicas entomológicas de Japón, ¿no? Y de pronto pues, me encajó perfectamente con lo que vamos a hablar, sobre todo de Bong Joon-ho, no solamente porque la metáfora de los insectos está presente con todo lo que ello implica en su filmografía, sino porque se ha convertido casi en un tópico hablar de mirada entomológica para referirse a aquellos narradores o aquellos relatos en los cuales se aplica una lupa muy particular, una lupa distante, fría, socarrona, también es una característica muy de Bong Joon-ho y de buena parte del cine coreano, sobre la condición humana. Digo que la mayor parte de la charla, espero, si no nos atrasamos demasiado, que gire en la comparativa de estas dos películas, de estas dos fotos de familia.
Memories of Murder, que es una película producida en el año 2003, tiene lugar en el año 86, es decir, en plena dictadura, en la fase final de la dictadura. Y esta foto de familia está realizada, como ven, en uno de los escenarios principales de la película, que es el sótano de una comisaría. El sótano de una comisaría durante un periodo de dictadura, con lo que eso implica. Mientras que al otro lado nos encontramos el retrato de dos familias, la familia pobre y la familia rica, en la Corea desarrollista, la Corea de alta tecnología, hiperproductiva, de los últimos tiempos, ¿no? de 2019, con lo que parece ser un cadáver por ahí abajo, en una arquitectura de una limpidez y una elegancia incuestionables, pero con esa extraña banda negra sobre los rostros de los personajes, convirtiéndolos en en una alusión a la impostura, tal como dice el cartel, pero con lecturas mucho más, que van mucho más allá de eso, ¿no? Me gustaría empezar, como sé que esto puede ser un rollo tártaro, estar hablando tanto en un medio, por un medio como este, voy a ver si puedo ir implementando imágenes, fragmentos de películas de la mejor forma posible, aprovechando esta posibilidad de compartir pantalla. Y bueno, voy a empezar aludiendo a una anécdota acerca de que creo que tiene bastante que ver con la cuestión, el problema de la recepción del cine coreano, de ese boom del cine coreano, de ese cine coreano cada vez más sofisticado, con una capacidad industrial enorme, con un apoyo por parte del Estado y también por parte de del tejido industrial y económico coreano enorme, y que tiene respuesta con el público coreano. La mitad del cine que ve es cine coreano, y no sé, quitando el público de la India y de algunos otros países, es un caso único. Y esta anécdota se refiere a una situación que viví en el Festival de Cannes en el año 2005, que fue, por cierto, un estupendo año de cine en ese festival. En el Festival de Cannes, al menos en aquella época, supongo que se sigue haciendo así, o se seguirá haciendo cuando regrese el Festival de Cannes, la última sesión de la noche, la que empieza sobre las, no sé, 10, 11 de la noche, no lo recuerdo, suele dedicarse, me refiero a las sesiones principales, que en lugar en el Palais Lumière, 2.000 espectadores, suelen dedicarse a una película, vamos a decir, a una película de género, no una película de autor. El cine de autor ocupa la mayor parte de la programación en un festival de cine, incluso si se trata de Cannes, sino una película de género, digamos, de calidad. Una película que, en definitiva, entretenga a esos 2.000 y pico profesionales que están en el Palais Lumière después de haber aguantado estoicamente, o no tanto, una jornada intensiva de, bueno, cine independiente de autor, como lo queramos llamar. Y en esa época era muy habitual, además, que se culminara la jornada con una película asiática de género. Cierta noche esa película fue A Bittersweet Life. A Bittersweet Life, una estupenda película de Kim Ji-woon, el autor de Historia de dos hermanas, por ejemplo. Voy a poner un fragmento de la película para que vean el impacto, el buen sabor de boca que dejó a buena parte de los allí asistentes. Al día siguiente me encontré con un tipo, tanto, no sé cómo describirlo, no era precisamente un intelectual, era un distribuidor de DVD, no era distribuidor de cine, sino que distribuía DVD español. Coincidí por casualidad con él, nos pusimos a hablar, y me habló de su gratísima impresión acerca de esta película, algo que digo que era bastante compartido, quizá también por la influencia de estar en la pesadez tremenda de un festival y poder encontrarte con un producto de otro tipo. Les comento que este muchacho es un guardaespaldas de un señor, de un líder mafioso, ¿no? Y su jefe le ha encargado la enojosa tarea de cuidar de la novia, de cuidar de la jovencísima novia de este jefe, para que no le ponga los cuernos.
de hacer un poco de carabina, o como se llama en estos casos. Lo cual para un guardaespaldas joven, bien parecido, claramente atraído por esta muchacha a la que evidentemente no puede aspirar, porque acabaría muerto directamente. Pero claro, la lealtad hacia el jefe, en este sentido, es prioritaria. Esta es la novia del jefe, obviamente. 좀 어떤 상황인지 아시죠? 뭐 할 말 있어요? 내가 알아서 처치를 해.
Bueno, ahí lo dejamos. Insisto en que se trata de una película de perfil comercial, claramente, y que todos, cuando fuimos a verla, sabíamos que íbamos a ver una película comercial, lo cual nos alegraba mucho. Fuera mejor o fuera peor. Es decir, una película que donde normalmente iba a haber, bueno, digamos, estereotipos de género, un poco de acción, un poco de esto, un poco de lo otro. Claro, sobre todo para la gente interesada en el cine de géneros, encontrarse con una película así, al menos en aquel año 2005, era aire fresco. Porque en la comparativa con cualquier otra película procedente de Hollywood que hubiera ese mismo año en el festival, al menos si se tratara de una película declaradamente de género, difícilmente se iba a encontrar, digamos, una película con esta caligrafía tan precisa, con esta forma de modular los momentos de tensión y distensión. Bueno, la tensión predomina, por supuesto, en toda la escena. Me refiero más bien a los momentos de acción coreografiada un poco al modo de las películas de Hong Kong, con momentos de silencio, de inquietud, de comunicarse pensamientos a través del plano contra plano, de los insertos de detalle que, vale, de acuerdo, son un poco clichés, son prescindibles si se quiere, porque todos esos planos de inserto en los cuales vemos que evidentemente el chico está encantado con la chica, está enamorado de ella, podrían quitarse perfectamente, ¿no? Un cineasta quizá más sobrio, más ortodoxamente sobrio y clásico, desde luego los evitaría, pero son estereotipos que forman parte, digamos, de la caligrafía del género. Básicamente la historia en esta película consiste en que este joven guardaespaldas les perdona la vida, como podemos ver que empieza a suceder en este momento cuando él cuelga el teléfono, con lo cual el jefe se la va a jurar, porque aunque intenta ocultar la situación de que la novia del jefe tiene un chico, pues, otro novio, pues el jefe se entera, en fin, y hay pena de muerte contra este guardaespaldas que le ha traicionado, que ha traicionado su confianza. Con lo cual este chico recibirá una serie de palizas inverosímiles, absolutamente desmedidas, pero logrará librarse de la muerte y emprenderá un camino de venganza contra su propio clan, contra su jefe y en general contra su propio clan. Muy posiblemente a algunos de ustedes todo eso les suene mucho, por ejemplo, del cine de Yakuza. Les puede sonar, por ejemplo, al modelo de cine que había popularizado, entre comillas, Takeshi Kitano pocos años atrás, esta especie de Yakuza que se queda sin clan y que por lo tanto queda totalmente liberado para emprender camino contra el propio clan y tomarse venganza, muriendo al final, por supuesto, porque si te rebelas contra el grupo, dejas de existir realmente. Entonces, es casi un aplazamiento ese camino de venganza. Lo cierto es que eso, mezclando elementos que tienen que ver con el cine de Hong Kong, con géneros que tienen más que ver con el cine japonés de acción, yakuza, etc., pues nos encontrábamos con una impecable película comercial no exenta de cierto lirismo. De hecho, hay ciertas escenas de violencia, las más ultraviolentas, en las que se puede hablar realmente de una especie de visión lírica. Bien, la anécdota realmente que yo quería contarles es que en esa conversación con el distribuidor estuvimos hablando de todo ello, quizá no de forma tan analítica, pero me quedó para siempre grabada una frase que dijo este señor. Decía, es que arrasarían, esa industria coreana, es que arrasaría, si no fuera porque los personajes de estas películas tienen rostros asiáticos. Creo recordar que la expresión fue un poquito más cruda, aludiendo a la forma de los ojos. Si no tuvieran rostros asiáticos. Es decir, el problema que se veía a la hora de exportar, aunque evidentemente el cine comercial coreano ha tenido un notable éxito durante estos últimos 20 años en cuanto a su exportación. Hay muchas películas que podemos recordar, que hemos visto en las pantallas, que se han distribuido de forma normal y que incluso han tenido un éxito importante. La propia Memories of Murder, pero también recordaremos Old Boy,
y otras películas de Park Chan-wook, etc. La resistencia, digamos, del distribuidor, del comprador de películas a la hora de distribuirla en su propio país, en este caso en España. A la hora de comprar una película coreana, la cuestión residía en la sensación o en la certeza de que al público le resultaba enormemente difícil identificarse con personajes o actores asiáticos. No tienes a Brad Pitt, no tienes a Hilary Swank, a quienes ustedes quieran, esos rostros que uno memoriza instantáneamente y no vuelve a olvidar, ¿no? Esa cualidad que ha salido a explotar Hollywood desde siempre resultaba un obstáculo enorme a la hora de distribuir estas películas o de darles el realce, digamos un realce que fuera análogo de alguna forma, comparable a lo que sucede con el cine de Hollywood. El caso Parásitos parece venir a discutir, a cambiar de alguna forma eso. Si es que realmente Parásitos, tampoco vamos a pretender que Parásitos realmente ha funcionado sola. Es decir, ha sido la tormenta perfecta, a ver si luego tenemos tiempo de comentar. ¿Por qué y cómo? ¿Cuáles han sido las condiciones para que se diera esa tormenta perfecta? Bueno, esto es una pequeña cronología, creo que voy a pasar de cuestiones históricas y a entrar un poquito en materia con esto del cine coreano. Si he empezado con fragmentos de una película comercial, tampoco es casual, porque si algo define justamente la capacidad que ha tenido el cine coreano en los últimos 20 y pico años para internacionalizar al menos una parte de su producción, porque esto también tiene que quedar claro, fuera de Corea no se ve todo el cine coreano, desde luego, pero tampoco se ve una muestra representativa de cada uno de los tipos de cine o de los géneros o de las tendencias que puedan haberse desarrollado, que pueda haber desarrollado esa industria en este periodo. Hay un tipo de cine que es el exportable, pero no es exactamente el cine que ven los coreanos. Por ejemplo, el melodrama familiar, las comedias, el humor siempre es complicado, muy complicado de exportar, y en este sentido no tiene, son muy pocos los melodramas, por lo menos el tipo de melodrama familiar típico, aunque hay algún caso que sí se ha exportado, pero bueno, ya digo, o la comedia que siempre trabaja desde el lenguaje, desde las costumbres, desde cuestiones muy locales, han quedado mucho más aparte. Tendemos a identificar el cine coreano sobre todo con, digamos, un cine realista, cuando no hiperrealista, en términos generales, y extremadamente bien producido. Sé que son dos cuestiones como muy generales y que no dicen gran cosa, pero al menos son dos puntos de partida. De hecho, lo interesante con el cine coreano es que esa virtud, esa especie de hiperrealismo, esa capacidad que tiene el cine coreano para mirar el entorno, las situaciones, incluso cuando son bastante inverosímiles, pero darles una forma, o los personajes, darles una forma muy encarnada, además de muy carnal. Esto es digamos que es casi una virtud común a cualesquiera de las tendencias y a cualesquiera de los géneros, incluidos los géneros no realistas, fantásticos, de películas espectaculares y muy estereotipadas de acción, en fin, del género que sean, películas históricas, da igual, cine de terror. Siempre hay una especie de hiperrealismo en el modo de observar los detalles, de observar el cuerpo, de observar las texturas, de observar el entorno, una carnalidad muy particular, pero que además se traslada también a esa vertiente del cine comercial que de algún modo habría debido permitir que otro tipo de tendencias o que autores con una mirada muy original pudieran desarrollarse plenamente. No ha sido así. El cine de autor en Corea es una cosa del año, esto es algo que adelanto también, es algo que funciona, que surge y funciona, digamos, con la nueva ola del año 97, 95-97,
ahí surgen una serie de autores con una mirada, aparece una diversidad dentro del cine coreano. Por un lado se producen blockbusters, grandes películas de gran presupuesto, pero luego hay una serie de cineastas más o menos independientes que trabajan dentro de la industria, pero con una mirada muy independiente o por lo menos muy personal. Pero eso se ha ido, esos autores, muchos de ellos siguen ahí, siguen vivos y siguen haciendo un cine muy interesante y muy personal, son muy pocos y no tienen relevo. La mayor parte del cine coreano desde 15 años para acá ha tendido a la estandarización de prácticamente todos sus patrones, empezando por la producción. Las películas coreanas tienen siempre un aire de familia muy particular. Ese burbujeo de miradas personales y al mismo tiempo dinámicas industriales que permiten el florecimiento de ciertos géneros, tiene que ver con, ya digo, un periodo de transición democrática que se inicia básicamente en el año 87 y que culmina, o sea, que digamos que empieza a cumplirse definitivamente con las elecciones del 1993 y digamos que acaba de culminar, ya podemos hablar de una democracia plenamente establecida en torno al año 97, y por eso es que el año 97 resulta tan importante para entender el cine coreano. Desde mucho antes había, por supuesto, cineastas de peso. El primero de ellos, In Kwon-taek, cuya película Mandala del año 80, en cierto modo se considera como una especie de punto de inflexión o un momento muy importante en el desarrollo, en la modernización de un cine que estaba ya anticipando, gritando, pues eso, la entrada del país en otro periodo político y cultural, ¿no? Su obra más conocida, sobre todo fuera de Corea, es So-byung-ye, la cantante de Pansori, que es del año 93, justamente el año en el que tienen lugar las primeras elecciones auténticamente democráticas en la República de Corea. Una película que también se vio, no recuerdo si ganó algo en Cannes, Venecia, en fin, esos datos siempre se me olvidan, pero en cualquier caso fue una película que ya ponía el acento sobre que Corea podía tener una cinematografía muy interesante, ¿no? Chan Sung-woo, por ejemplo, con películas como A Pétalo o como Mentiras, que fue una película estrenada en España, muy polémica, etc. Bueno. Entonces, por resumir un poco la situación que hace, o el contexto que hace que el cine coreano viva esta explosión, ya lo hemos comentado, la transición, la combinación de la transición democrática entre el año 97, entre el año 93 y 97, una cuestión económica importante, esa que deberíamos estudiar con mucha más atención los historiadores y críticos, que es la cuestión financiera. Los chaebol empiezan a financiar el cine. Los chaebol son grandes conglomerados. Chaebol significa realmente negocio familiar. Y bueno, los chaebol son grandes conglomerados empresariales cuyo objetivo es tomar posición en sectores muy diversos. O sea, la política suya es la diversificación y tomar posiciones en sectores industriales y financieros muy diversos. Miembros del chaebol, por ejemplo, o de los chaebol, muy conocidos, Samsung o Hyundai. Y de hecho, no sé si fue Samsung la primera empresa en entrar en la financiación del cine, igual que me estoy equivocando. Con la democracia y en el año 90, con el gobierno del año 97 entra también la obligatoriedad de cuotas de pantalla frente a Hollywood, y ahí realmente les llegó a funcionar. En muy pocos años consiguieron que la cuota de pantalla fuera de la mitad, y ha habido años donde creo que se ha llegado incluso a que el 80% de las entradas vendidas, 70-80% de las entradas vendidas en Corea fueran para películas nacionales. Y luego, pues, esta diversificación también dentro del espectro de producción que implica el desarrollo de películas de alto presupuesto, que quieren ser taquillazos, que de algún modo también tiran del carro para que se desarrolle una producción independiente que está ahí bregando, digamos que manteniendo esa especie de tensión dialéctica con la industria para hallar cotas a través de espacios en los cuales puede haber una mirada personal, no simplemente la reproducción de una política de género. En el año 97 hay una película, hay varias, pero una muy importante es esta de aquí, que se llama The Contact. Es un melodrama que no está nada mal, es algo así como una puesta al día de
las relaciones amorosas en la era de Internet, etcétera, en el año 97, con una banda sonora de música pop rock, con Velvet Underground, por ejemplo, una canción que se repite continuamente, porque bueno, el chico de la película trabaja en una radio, etcétera. Hay algo que huele ahí, pues a lo que estaba haciendo, por ejemplo, Wong Kar-wai en Hong Kong, aunque sin, por supuesto, la suntuosidad y el virtuosismo narrativo de Wong Kar-wai. Pero de algún modo es una película que tuvo muchísimo éxito con el público coreano, posiblemente porque veían ahí algo reflejado, un cambio cultural que estaba a la orden del día. Y luego en el año 99 está la película Siri, que eso fue un blockbuster, no sé si alcanzó los 10 millones de entradas, una cifra altísima, ¿no? Detrás de Siri, de hecho, estaba este logo, que seguramente habrán visto muchas veces si ven cine coreano. Es inevitable encontrarse con este logo, CJ Entertainment, que es pues, un monstruo de la comunicación, una gran empresa que entró en el año 95 en este negocio del cine, como distribuidores, como productores, también en cuestiones de más media, en negocios de inversión, en fin, es un monstruo que ha ido además ocupando posiciones estratégicas en otros países del entorno. Y es muy llamativo que cuando uno se pone a ver cine coreano, este negocio lo va a encontrar continuamente, ¿no? De algún modo es el emblema de ese crecimiento industrial tremendo que vivió el cine coreano en ese momento, ¿no? Bueno, en el año 2004, en el Festival de Las Palmas, tuvimos la perspicacia, gracias al difunto Alberto Elena, que fue, dicho sea de paso, mi maestro y mentor, un estupendo ciclo de cine coreano, que tuvo una respuesta maravillosa por parte del público local, en la cual repasábamos precisamente eso que había sucedido, pero sobre todo al nivel del cine más independiente, de autor. Tratábamos de detectar qué miradas autorales se estaban produciendo en toda esa efervescencia de cine, digamos, de cine comercial, familiar, etcétera. Pero ya digo, también había un sector del cine coreano que, tomando el relevo de cineastas de los años 80 y primeros 90 que habían emprendido el camino de la contestación, de una cierta, de una clara, bueno, una cierta no, de una clarísima oposición cultural y política, ¿no? a la dictadura en los 80, pues había una cierta herencia de ello que se ponía de manifiesto en voces como la de Kim Ki-duk, que fue quizá el primer autor que fue reconocido en Europa como tal, como autor coreano, aparte de la figura de Im por supuesto, o como Lee Chang-dong, que fue ministro de Cultura durante un año, por cierto, un excelentísimo cineasta, quizá el más grande cineasta coreano, junto con Hong Sang-soo, que es el otro gran autor que ha producido Corea en estos últimos 25 años, ¿no? En el año 2007 pues, se publicó este estupendo número sobre el nuevo cine coreano, donde en realidad la mayor parte de las cosas que veníamos a decir los autores de este número siguen estando vigentes. Lo que ha ocurrido desde entonces es que ese panorama tan prometedor del cine coreano y tan estimulante, digamos, las voces particulares parecen haberse ido quedando aisladas, y lo que ha habido es una tendencia a la estandarización. Yo creo que Parásitos, de hecho, ofrece algunos síntomas de eso mismo, por extraño que parezca, ¿no? Digamos que voy a acabar con esta parte, digamos, de contexto con una referencia muy general a qué factores hacen que una cinematografía exótica, vamos a llamarlo así, se convierta en algo relevante a escala global o de cara a la cultura cinematográfica. Los casos que se han dado en los años 50 con la cinematografía japonesa e india, por ejemplo, ¿no? O a finales de los 80 con China y a principios de los 90 con Irán. ¿Qué es lo que hace que de pronto una cinematografía local
y además marcada por una historia cultural, política y propiamente cinematográfica muy específica, muy local, de pronto encuentre vías de penetración en un ámbito mucho más amplio, ¿no? No es una cuestión que se dé simplemente porque aparecen buenas películas. La cuestión es por qué aparecen buenas películas o por qué consideramos que son buenas esas películas, esa película iraní de un tal Kiarostami que encontramos de pronto a finales del 80, primeros 90, o de Zhang Yimou, o de Kurosawa o Mizoguchi muchísimos años atrás, ¿no? ¿Qué es lo que de pronto lo sitúa? Esta es una cuestión en la que conviene siempre detenerse a la hora de entender este tipo de fenómenos, y lo que está ocurriendo con el caso Parásitos, bueno, es diferente, pero al mismo tiempo requiere ese tipo de tensión. Hasta no hace mucho tiempo se hablaba mucho en el ámbito festivalero de World Cinema, es una especie de etiqueta muy anglosajona que básicamente se refiere a todo el cine que no sea Hollywood. O sea, el cine es Hollywood y el resto es World Cinema. Lo cual implica ya un modelo de centro y periferia claramente desequilibrado, injusto, y que implica, tiene unas dinámicas algo viciadas. ¿Por qué? Porque normalmente la aparición de una cinematografía, puede ser el caso, por ejemplo, de la coreana hace 25 años, sigue unas pautas que yo les resumo de la siguiente forma. Hay un primer momento en el que los árboles no dejan ver el bosque. ¿Quiénes son los árboles? Los árboles son los autores, 3, 4, 2, 1, 5 autores, que explotan una serie de aspectos que tienen normalmente una mirada crítica hacia su país, hacia la situación o la historia de su país, y que se convierten, o que los convertimos, desde los festivales, desde la institución crítica, donde sea, los convertimos en embajadores culturales de su país, en representantes de una industria con respecto a la cual, paradójicamente, esos cineastas representan la excepción, cuando no incluso el disenso de forma abierta, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente esperábamos siempre, al menos en el siglo XX? Ahora igual la cosa es distinta, no lo sé. Pero en el siglo XX, cuando dábamos la bienvenida al cine chino, por ejemplo, al cine japonés mucho antes, o al indio, había como unas expectativas que estaban preformadas, prefiguradas de algún modo. Esperábamos que esas películas fueran realistas, porque necesitamos ver un territorio que desconocemos. Pero un tipo de realismo vernáculo, informado o conformado por tradiciones, por modos de mirar, por costumbres, no solo por paisajes, pero sí por formas de mirar el paisaje, por formas, desde la forma de filmar a las figuras y los paisajes hasta la gestualidad. Una especie de realismo vernáculo. También la transgresión de tabúes locales, claro. De repente un beso en una película de un cierto país, en una cierta época, era la ruptura de un tabú, o el referirse críticamente a un determinado momento de la historia que había sido mitificado, desmitificado, un momento previamente mitificado por, digamos, por el discurso oficial, ¿no? Como ocurría con Kurosawa y Mizoguchi, sin ir más lejos, con respecto al pasado japonés, ¿no? Las alegorías del trauma histórico, es decir, sobre todo hay que subrayar que ahí tiene que haber, uno tiene que entrever que se está lidiando con un pasado problemático. Y por supuesto la aparición de la figura del autor, que es quien media, digamos, entre el pasado, la tradición y el presente. El autor es el que representa no solamente la mirada del poeta singular, sino también el cronista, que hace ver la realidad y que habla de la historia, pero que lo hace además con formas que son propias, en el sentido de que son personales, pero también pertenecientes a la tradición, lo cual, en fin, implica también una extraña fusión de cosas de contrarios, ¿no? La eterna discusión que había antaño, hace 50, 60 años, cuando se hablaba de que Mizoguchi era mucho más japonés que Kurosawa. ¿Qué significa eso? En fin, no dejaba de ser una significación de prejuicios y de ignorancia autocomplacida, ¿no? Pero luego hay un segundo momento que es el bosque transfigurado, que es cuando
una vez asumido la presencia de unos cuantos autores, empiezan a llegar, digamos, películas de una especie de segunda división que en su país es la primera, que es cine de género, cine con una capacidad industrial mucho más representativa de lo que se fuese en ese país, pero cine de género realizado ya desde la conciencia de que es exportable, ¿no? De que es exportable, de que puede tener un público en el exterior, lo cual modifica los propios estereotipos, modifica el modo de mirar y de producir esas películas. Entonces, también se puede resumir de la siguiente forma, quizá más esquemática, ¿no? Exotismo y tradición en un primer momento, como pudieron ser La cantante de Pansori o esta película Kinky Doom, primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera, que ya es tardía, ya del 2003, ¿no? Exotismo y tradición por un lado, recrearnos en un mundo otro, pero apelando con ello también al mito de lo clásico. Hay una cultura clásica, tradicional, que es recuperada, que es reescrita incluso por esas películas. Realismo y transgresión, o incluso neorrealismo. Hay como una etapa siempre neorrealista en los cines exóticos que se exportan. De pronto nos encontramos ante la calle, la cotidianidad y los problemas sociopolíticos que sufre o ha sufrido ese país en un momento dado, sus tensiones sociales, sus conflictos, etc., ¿no? Como el de Apetal, que tiene que ver, que trata directamente con un periodo de represión muy dura por parte de la dictadura militar sobre la población, o de un modo, digamos, de otro tipo de neorrealismo menos políticamente explícito, pero de una crudeza brutal, Oasis de Lee Chang-dong, ¿no? Es una película, yo la tengo entre las películas más tremendas, en el buen sentido del término, que pueda haber visto, ¿no? Digamos que esto de neorrealismo y transgresión estaría más vinculado al mito de lo moderno, una mirada que está interpelada por el presente, por la historia, por los cambios, en definitiva. No por el mantenimiento de la tradición o su puesta al día, sino que se trata de relatos que están urgidos, urgidos por las presiones del presente. Y luego, pues la parte esta en la que esa cinematografía exporta géneros propios. En el caso coreano, más que exportar géneros propios, se podría decir más bien que el cine coreano lo que ha hecho en una etapa además ya claramente postmoderna, en estas primeras 2 décadas del siglo XXI, ha sido reciclar con mucha astucia elementos, sobre todo de géneros que forman parte, digamos, o que podemos reconocer del entorno de Hong Kong, Japón, etc., insertándolos en un mundo visual muy coreano e inyectándoles lo que yo llamaba antes hiperrealismo. Inyectándoles hiperrealismo, pero también todo ese cruce de referencias que podemos encontrarnos en películas, por ejemplo, como Old Boy, que aluden, pues, yo que sea, por ejemplo, todo el mundo lo comparaba siempre con Tarantino, no sé si con mucha certeza, con mucha perspicacia. Pero bueno, es una película arquetípica porque es una película en la cual la representación de la violencia a través de una historia de venganza, eso de la historia de venganza ya sabemos, como vemos con A Bittersweet Life, es digamos un modelo muy habitual dentro del cine de acción asiático en general y coreano en particular, a través de una estética del exceso llena de ironía, de socarronería, de juegos multireferenciales con otros géneros, con otras películas, bordeando terrenos de, no sé, lo grotesco, lo surreal, etc. De pronto con lo que nos encontramos es con una especie de apelación a la capacidad de una cinematografía para asimilar referencias y regurgitarlas de un modo lúdico y muy estiloso, ¿no? Eso es lo que ha representado Park Chan-wook fundamentalmente. Las series postmodernas, en definitiva. Bueno, aquí tenía un montón de referencias a cineastas, etc. Pero voy a terminar simplemente con esta parte, antes de entrar con Bong Joon-ho, con esta reflexión que tiene ya 15, 16 años de Roberto Cueto,
y publicada en el libro que veíamos antes, el librito verde de Alberto Elena, Seúl Express. O sea que esta es una reflexión que era válida entonces y sigue siendo válida hoy. Hay 3 vías en el cine coreano. Se dirá que esas 3 vías son las vías de cualquier cinematografía, realmente con una cierta capacidad de diversificación, y algo de eso hay, ¿no? Está el cine comercial, que es la principal vía en el caso del cine coreano. Están los autores, que en realidad, ya digo, son 3 o 4. A día de hoy yo sigo contando simplemente a Lee Chang-dong, Hong Sang-soo, el pobre Kim Ki-duk no sabemos por dónde anda y qué es lo que está haciendo, pero yo cuando pienso en autores coreanos pienso en Lee Chang-dong, el autor de poesía, Secret Sunshine, Burning, hace poco, Oasis, y Hong Sang-soo, autor de 24 largometrajes, ya va para el 25 si no me equivoco, es un tipo hiperactivo, que es así que son películas que no tienen absolutamente nada que ver con el cine coreano, son películas aunque sí tienen muchísimo que ver con Corea, no es películas en las que uno se encuentre más claramente representada la Corea real, cotidiana, la Corea por la que uno puede pasear cuando va allí, y he tenido la suerte de poder ir, que las películas de Hong Sang-soo, que son más bien, como sabrán algunos de ustedes, películas conversacionales que tienen que ver con casi siempre que narran la historia de un intelectual, un profesor de cine, un cineasta, un profesor de literatura, un intelectual en definitiva, maduro, que está en un momento de crisis, que normalmente es un Don Juan, y tiene una relación problemática con las mujeres, y se encuentra con amigos, se encuentra con alumnos, se encuentra con posibles amantes o amantes del pasado, y todo transcurre a través de una serie de conversaciones. Pero lo interesante es que sus películas siempre, de algún modo, trabajan sobre la idea de que las historias son, en cierto modo, reversibles. Es bastante común que una película de Hong Sang-soo recorra, digamos, una trayectoria, una cierta trama, y luego veamos esa trama destramada y vuelta a armar. Ese tipo de juegos, digamos, modernistas son muy de Hong Sang-soo, y es muy interesante ver la filmografía completa para verla como un juego, como una especie de mecano en el cual él va cambiando piezas, como un juego de permutaciones y tal. Pero bueno, es una parte, no tiene nada que ver con el resto del cine coreano realmente. Y luego están los autores híbridos, lo que llama Roberto Cueto autores híbridos, que serían cineastas que trabajan en el ámbito del cine industrial de género, pero con una mirada muy particular y además no solamente siendo ellos mismos híbridos como en tanto que autores pero cineastas de industria o hombres de industria pero a pesar de ello autores también, sino que de hecho su cine suele hibridar géneros. El caso de Hong Sang-soo, perdón, de Bong Joon-ho es muy significativo porque los que aún ya han visto Parásitos, espero que todos la hayan visto, recordarán que hay, por supuesto, momentos de comedia, la sátira, por supuesto, domina toda la representación, pero hay momentos de comedia, casi de película neorrealista social, momentos de intriga o de thriller grotesco, un poco a lo Roman Polanski, momentos de cine de terror leves y, por supuesto, una catarsis sangrienta final que acaba teniendo una especie de coda más o menos trágica. Pues esa especie de multireferencialidad o de seguir meandros y moverse entre géneros muy diferentes, coger cosas de aquí y de allá, referencias también de clásicos o de películas más o menos conocidas, no simplemente para emplear algo que ha funcionado, sino también a modo de guiño, a modo de clave para interpretar las películas. Esto es característico de autores como Bong Joon-ho, como Park Chan-wook, de Old Boy, o Park Ji-woon, el de A Bittersweet Life, estaría quizá un escalón por debajo, pero un poco entraría en ese territorio, ¿no? Entonces a Bong Joon-ho lo podemos situar dentro de este apartado, ¿no?, del cine híbrido. Por supuesto que hay un Star System, al que no me voy a referir aquí porque, por cierto, un Star System predominantemente masculino, al menos en lo que respecta al cine que se exporta, ¿no? También hay algunas actrices espléndidas, como esta Jeon Do-yeon, que es la protagonista de Secret Sunshine, y solo por eso ya merecería un monumento eterno.
o Kim Min-hee, una actriz fetiche de Hong Sang-soo, o la que a mí me parece que es la gran estrella de Parásitos, que es Jo Yo-young. No sé cómo pronunciar eso porque me parece que estoy diciendo la misma palabra, la misma sílaba. Creo que está, en fin, formidable. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar un poquito del caso Parásitos o del caso Bong Joon-ho. Este autor híbrido que empieza en el año 2000 con una película titulada algo así como Perro ladrador, poco mordedor. Y que donde ya está expresado, aquí aparece el cartel de la película, año 2000, ya es claramente una sátira. Está ahí también, digamos, ensayado el virtuosismo formal del que hará gala todo su cine. Pero nos vamos a fijar básicamente en 4, o más bien en 3 películas de Host, que porque en su momento esta película con un monstruito, bueno, un monstruo enorme, que surge ahí en pleno Seúl, la vamos a pasar muy por encima. Tiene un detalle que sí nos interesa y ahí va. Crónicas entomológicas de Corea. Podría ser el subtítulo de un texto sobre Bong Joon-ho perfectamente. Por cierto, aquí tenemos... Traigo a colación a Buñuel, porque Buñuel precisamente era alguien que utilizaba mucho la metáfora de la entomología. La entomología, saben que es la parte de la biología que estudia los insectos. Él mismo decía que su aproximación a lo humano tenía que ver con el entomólogo. Se trata de poner una lupa y observar fríamente, con distancia, los extraños movimientos de un organismo que por mucho que pretenda tener raciocinio y espíritu, él entiende que es básicamente un ser pulsional, que funciona siguiendo el principio de necesidad. Y además un principio de necesidad que funciona como a base de automatismo, de hecho, a base de impulsos instintivos, por así decirlo. Y me pareció curioso traer este paralelismo, ¿no? Entre saben que igual que en Parásitos tenemos a una familia que parasita, una familia pobre, pero formada por impostores profesionales de un virtuosismo tremendo, parasitan a una familia rica, ¿no? Consiguen irse infiltrando en esa familia como sirviente, ¿no? Con el chico como profesor, ella como profesora, el padre como chofer, ella como ama de llaves, ¿no? Para lo cual tienen que echar a los que les estorben, engañar, etc. La cuestión es que hay determinados paralelismos, como por ejemplo esta escena tan representativa en la que una vez que la familia rica, los dueños de la casa, se han ido de excursión, ellos evidentemente toman posesión de ese espacio y empiezan a disfrutarlo, pero lo disfrutan como han disfrutado de ellos y como disfrutamos todos realmente siempre de las cosas, con desorden, ¿no? Algo que tiene un claro precedente en la famosísima Última Cena, o en la cena de los mendigos, en la casa en la mansión de Viridiana, ¿no? Donde, aprovechando también un viaje de los señores, pues toman posesión del lugar y aquello acaba como el rosario de la aurora. En cualquier caso, esta idea de lo entomológico, que puede parecer un poco forzada o tópica, me parece que es absolutamente pertinente en el caso de el cine de Bong Joon-ho. Vamos a ver cómo empieza la que para mí sigue siendo la obra maestra de Bong Joon-ho, que es Memories of Murder. Hombre, mira, CJ Entertainment precisamente. Bueno, este subtítulo, por cierto, está en el subtitulado, pero no veo que aparezca por ningún lado en coreano. Pero bueno, supongo que es para poner en contexto, ¿no? Es el año 86. Mira, hablando de insectos. Ay, perdón.
Bueno, así comienza Memories of Murder, ¿no? Comienzo que me parece magistral, dicho sea de paso. Fíjense en cómo, o sea, tenemos un punto de partida que es típico de un thriller. Un investigador se dirige a un lugar, en la campiña, en el que se ha descubierto un cadáver. De entrada no lo sabemos. Va a ser su mirada la que nos descubra que hay debajo, en una acequia, debajo de escondida en un turbilillo, el cadáver de una mujer. Pero observen la forma indirecta, por así decir, aplazada, desviada también, a través de la cual se nos introduce en el mundo de la película. La película empieza con la mirada de un niño, con el rostro de un niño, que está mirando a un insecto. En este minuto escaso, o 2 minutos, no lo sé, que dura la secuencia, los insectos aparecen 3 veces. Primero, como este animalito que está en el campo, en unas gramíneas y tal, y el niño lo explora. Da la impresión de que estuviéramos dentro de una de estas películas, digamos, neorrealistas, ambientadas en el campo, a través de la mirada de un niño que descubre la naturaleza, que descubre su entorno, ya, pero es que en el entorno lo que hay es un cadáver, como veremos muy pronto. El policía, la autoridad, llega allí, aunque no investiga precisamente con los signos de autoridad, llega allí en tractor, descubre el cadáver y ahí tiene lugar la segunda aparición de un insecto. Además, una aparición muy sórdida, una cosa muy siniestra porque es, pues no sé, un saltamontes o algo así que está sobre la rodilla de un cadáver. Y luego, pues ese cadáver que está cubierto de bichos, no sé de qué tipo. Lo cual es una imagen ya absolutamente sórdida. El insecto ha aparecido ya 3 veces, pero luego tenemos además esta figura peculiar del niño que desautoriza completamente a la autoridad
um, repitiendo como un loro cada una de las frases que la autoridad emite. Además, a un lado hay otro grupo de niños que totalmente a su aire y sin tener en cuenta o sin saber lo que ha pasado y lo que está sucediendo y lo que hay allí en el fondo de la sequía, están jugando con las prendas de la víctima. ¿De acuerdo? Esa socarronería cruel va a ser uno de los toques típicos de Bong Joon-ho y de los elementos que convierten a Bong Joon-ho en uno de esos autores que, practicando cine de género y estando, digamos, dentro de los márgenes de la industria, pues se considera que tiene, y es evidente, que tiene una mirada muy, muy marcada, ¿no? Esa forma, especialmente hablaré, el tiempo que nos quede y que podamos hablar de Bong Joon-ho, hablaré mucho de desvíos, de cómo Bong Joon-ho se complace en desviar siempre el centro, aquello que ocupa el centro del argumento, el centro de la trama. En este caso hay un crimen que va a ser investigado por alguien, y ese centro es continuamente desplazado por una mirada que va hacia un lado, y que fluye, digamos, por otra vía, que tiene que ver con el niño, con ese niño extraño que se burla o que repite como un loro las frases del policía, los otros niños que juegan. En fin, la vida, la naturaleza, no la naturaleza, la vida en general, el mundo, sigue fluyendo con ese cadáver en su interior, con ese cadáver en un pequeño sótano. El sótano es otra figura fundamental en el cine de Bong Joon-ho que vamos a examinar, ¿no? Por cierto, además, que hay otra cuestión muy interesante que tiene que ver con el letrero en el cual aparece la fecha. Octubre, no sé, dice 3 de octubre o algo así, no sé, de 1986. Eso aparece ya con la mirada de, ¿cómo se llama el actor? Song Kang-ho, no me acuerdo. Con la mirada del actor sobre el cadáver. El letrero que sitúa la cronología de esta historia aparece sobre el cadáver, aparece con la imagen del cadáver. Lo cual pues podrá decirse que a lo mejor es interpretar demasiado, pero fecha y cadáver van en paralelo, y no por una cuestión de que esas fechas vayan a ser fundamentales para entender la cronología de la investigación, sino porque esa fecha se corresponde con un periodo muy determinado de la historia de Corea. Es justo un año antes de que empiecen los disturbios que van a empujar el país hacia un camino definitivo ya hacia la democracia, en 1986. Por lo tanto, ese policía que vemos ahí es un policía de un régimen fascista. Eso no lo olvidemos. Jordi Costa dice una cosa estupenda, muy bien escrita, como todo lo que escribe él, sobre esto, y es que vamos a ver la historia de unos policías de un régimen fascista, de unos policías bastante torpes e ineficientes, pero absolutamente humanos, no reducidos a la caricatura del poder, a la caricatura, aunque ejercen poder, lo ejercen de forma autoritaria, arbitraria, y sin ningún tipo de respeto por los derechos civiles básicos. Son personajes absolutamente con un espesor y con una vitalidad incuestionable, algo que, por ejemplo, nuestra cinematografía no ha sido capaz nunca de plantear, ¿no? De huir, digamos, del maniqueísmo, quizá por temor a estar, de algún modo, relativizando cosas. Vamos a ver entonces, a continuación, pues el inicio, en contrapartida, vamos a ver el inicio de, si es que lo consigo, de Parásitos. Nos vamos a encontrar con un mundo, en cierto modo, parecido, y al mismo tiempo muy distinto. Oye, qué bueno oír una voz, ¿eh? Llevo 20 minutos pensando si estaré solo. Estamos aquí, Luis. Gracias. De nuevo, la realidad, digamos, en sus aspectos más banales. Ya por el móvil sabemos que no estamos en 1986, ¿verdad? Parece que la pantalla parece que se ha congelado. ¿Ah, sí? No Yo la da. veo bien. Sí, aquí no.
El mismo actor, Song Kang-ho. Ella que tiene una medalla, no sé si de la Olimpiada o algo, pero ella fue lanzadora de martillo. Esta familia, a fin de cuentas, vive en un sótano, ¿verdad? De nuevo estamos en eso, una especie de... Y aquí tenemos otro bicho, una cucaracha. Vale. Empezamos Memories of Murder con un insecto de campo y aquí tenemos un insecto de sótano. Sí, ya se puede parecer muy anecdótico, pero son motivos que de algún modo se repiten. Y todo ello tiene que ver con esta figura del sótano, de lo que está escondido. Tiene que ver, por supuesto, con esta visión entomológica, con esta visión... Bueno, se puede reducir, si se quiere, a la metáfora, ¿no? de humano-insecto, en fin, de alguien que simplemente trata de un organismo que trata de sobrevivir, pero además se trata de una cierta forma también de ocupar cierto tipo de espacio. El sótano va a ser absolutamente fundamental en el cine de Bong Joon-ho, en estas crónicas entomológicas. Ahí tenemos The Host, que fue esa película con monstruito, que hizo a continuación en 2006, después de Memories of Murder, donde la cucaracha ha crecido enormemente, evidentemente, y se dedica a matar gente, etc. En fin, a actuar como un parásito de acuerdo a su propio tamaño. Esta obsesión aparece también, por ejemplo, en Snowpiercer, una película que, bueno, no está mal, pero tampoco es... Tiene los problemas que suele tener el cine transnacional, que parece que no es ni de aquí ni de allí y no acaba de dejar satisfecho a nadie. Esta división de clases que hemos visto en Parásitos, donde tenemos sótano y piso superior, donde tenemos familia rica, familia pobre, en Snowpiercer es escenificada de un modo todavía más explícito, obvio. Se trata de un tren que lleva consigo a los últimos supervivientes de la especie humana en el planeta, que no recuerdo muy bien si enteramente se ha congelado o una nueva glaciación, no recuerdo los detalles. Pero digamos que la clase baja está desplazada a los vagones de atrás y solo pueden comer una gelatina de proteínas. Spoiler, por si no han visto la película, lo siento, esto es lo que tiene que dar esta charla. En un momento dado se descubre que en realidad la materia prima con la que se fabrica esa gelatina de proteínas son cucarachas, ¿no? Lo cual, está la gelatina. Lo cual le hace a uno recordar Soylent Green, cuando el destino nos alcanza, aquella película de los años 70 de Richard Fleischer, de ciencia ficción, en la que en un futuro no muy lejano, después de haber devastado todo el planeta, la especie humana solo se alimenta de un producto, una especie de galleta verde que produce una gran corporación que prácticamente equivale al gobierno del planeta, y que se llama Soylent Green. Y que está hecho con otro tipo de materia que sí que sobra, y que está aquí arriba. Materia sobrante. Cosa que no ocurre en Snowpiercer porque los humanos no sobran cucarachas y de ahí... Luis, las imágenes no aparecen. ¿Ahora tampoco se ve? Ahora sí se ve, ahora sí. Las cucarachas se ven, vale, de acuerdo. Proteínas. En fin, distopías, ¿no? Snowpiercer forma parte, digamos, de ese género de la distopía. Bueno, tiene su aquel. Pero bueno, un poco para ir situando algunos puntos sobre el cine de Bong Joon-ho. El cine de Bong Joon-ho es, si hay que definir un género para él, es la sátira, evidentemente. La antiépica, o digamos, un enfoque antiépico sobre la peripecia que va a vivir el protagonista, aun cuando ese protagonista acabe por adquirir atributos épicos, como ocurre, por ejemplo, con el torpe e inútil padre de familia
que de nuevo interpreta Song Kang-ho en The Host, ¿no? Pero en cualquier caso, esta antiépica, ¿cómo la podemos describir? Pues yo propondría lo siguiente: simulacros fallidos, por un lado. La idea del simulacro está presente siempre en el cine de Bong Joon-ho. Cierto que no es algo único, desde luego, quiero decir, es algo muy habitual en la posmodernidad, pero de entrada en Memories of Murder tenemos a un niño empeñado en imitar a la figura de la autoridad, con lo cual el propio lenguaje, la figura de autoridad, que cuando dice algo, o sea, caracterizada como alguien que cuando dice algo se cumple, impone algo sobre los demás, eso queda cortocircuitado de entrada, ¿no? El niño pasa olímpicamente de la figura de autoridad. Instituciones ineficaces, veremos hasta qué punto. Usos violentos y sujetos torpes, ¿no? Estos serían 4 puntos que nos aproximan a este hiperrealismo de Bong Joon-ho. Bueno, insisto en la metáfora del sótano. El sótano de Memories of Murder es el sótano de una comisaría de un régimen fascista. El sótano, ya saben ustedes lo que guarda el sótano de Parásitos, ¿no? Ese submundo, digamos, que donde están las vergüenzas, digamos, del milagro económico coreano. Donde hay, a fin de cuentas, el sótano no deja de ser siempre ha sido una metáfora, sobre todo para los psicoanalistas, siempre ha sido una metáfora del lugar donde se esconden las vergüenzas, es una metáfora de donde se encuentra lo siniestro, los monstruos de Lid, ¿no? el ello, lo pulsional, lo que tiene que ver con la carne, con lo residual. Es donde se guardan las vergüenzas, en definitiva. Es aquello donde está aquello que debe ocultarse. Lo que está oculto en el sótano de la flamante mansión de Parásitos, como ustedes saben, es una clase social, no solamente es una familia, es una clase. Dentro del rígido armazón metafórico de Parásitos, yo creo que esa es una de las cosas que se le podrían objetar a Parásitos, que como metáfora es muy rígida, es muy explícita, muy obvia. Pues ahí lo que reside, lo que hay es hay 2 sótanos, de hecho, en la película. Uno es la propia casa en la que viven la familia pobre, la familia impostora, y el propio sótano de la mansión o del chalet, donde hay, pues, un matrimonio allí viviendo. Vamos a ver entonces otra escena que nos puede ilustrar sobre esta cuestión del sótano. Perdón. Ahora. Bueno, este es el sótano de la comisaría, ¿no? Han detenido a un chico que es deficiente mental, porque se sabe que ese chico solía seguir a la mujer asesinada, ¿no? Y por supuesto que en ese sótano es donde tiene lugar el interrogatorio, es el sótano donde hay que sacar fuera las vergüenzas, donde hay que sacar fuera la terrible verdad de lo que ocurre en la superficie. Pero también, por supuesto, es el lugar donde se puede estar impune. Una especie de búnker en el cual la autoridad actúa de forma arbitraria, ilegal, etc. Vale. Obviamente, o sea, no es por supuesto casual que cuando el poli malo, por así decirlo, el poli bruto, se pone una
especie de calza sobre la bota para no dejar marcas en el detenido. Evidentemente se trata de una práctica habitual, es un especialista en eso, y no es casual que se diga o se haga una alusión a que se trata de botas militares. No sé si lo dice aquí o lo dice en otra escena, pero hay una alusión a que este personaje calza botas militares. No sé si han visto la película, pero sí les adelanto que en un momento dado, de forma, digamos, en una pelea, pues debido a una infección, este personaje va a perder esa pierna que utiliza para patear detenidos, ¿no? Lo cual no deja de ser patético y humorístico al mismo tiempo. No está contado cargando las tintas, digamos, en el humor negro. La película se toma esa venganza sobre este policía torturador, pero lo hace sin cargar las tintas y lo hace además observando a estos personajes como seres fundamentalmente torpes que a fin de cuentas tampoco han podido interpretar la realidad de una forma que les permita verla de otro modo, que les permita separar de forma adecuada lo justo y lo injusto. Es la institución o es el Estado el que ha separado lo justo y lo injusto, y a ellos se aplican de forma inercial y rutinaria estos personajes, no con una ideología detrás, son simplemente currantes. Currantes, una parte del curro es repartir leña. El sótano, por lo tanto, como es un lugar, efectivamente, donde el Estado actúa como represor. Es interesante, esta metáfora del sótano es importante porque implica el sótano, es el sitio donde pululan las cucarachas, como este torturador, aparece en el cine de Bong Joon-ho como un lugar de depredación. También es el lugar donde se acumulan residuos, evidentemente, y es un lugar donde predomina la violencia. Hay realidad social, realidad del cuerpo y realidad institucional. Todo ello queda reunido en el modo que tiene, sobre todo en Memories of Murder, de Bong Joon-ho, de emplear ese espacio que va a ser absolutamente fundamental. Es curioso, en el depredador, digamos, puro, en Memories of Murder, que es el asesino, un psicópata, actúa con toda impunidad en la superficie. Y es en la superficie donde la autoridad se va a ver absolutamente impotente. En el sótano la autoridad puede actuar con una impunidad que le permite reafirmarse, que le permite reafirmar su poder a través, evidentemente, digamos, de técnicas y procedimientos impresentables. No solamente es la tortura, es que hay una manipulación de los interrogatorios que resulta, que forma parte del tejido cómico, de hecho, de la película. Vemos cómo Song Kang-ho va llevando a cada uno de los testigos a los que apalean allá adentro, va forzando a esos personajes a dar determinadas respuestas que él mismo les sopla, para así poder incriminarlos. Y lo hace como si además no se diera cuenta alguna, no se da cuenta de que los está manipulando. Está el grado de inercia, de rutina que ha adquirido en esa práctica que ya no es capaz de darse cuenta. Aparece un tercer policía que viene de Seúl, que es mucho más metódico y científico, y que se lo hace notar, ¿no? Y dice, mira, que está manipulando totalmente. Sin embargo, en el exterior, donde actúa con total impunidad el depredador, la autoridad, sin embargo, se manifiesta absolutamente impotente. Vamos a verlo. Los policías van a montar un simulacro. Antes hablábamos de simulacros fallidos, ¿no? Van a montar un simulacro, van a llevarse a este pobre chico deficiente al lugar del crimen para que lo reconstruya allí, ¿no? Y disfrazan a uno de los policías de víctima. Pero todo eso va a tener lugar delante de un enorme público formado por periodistas, por gente del pueblo, etc. De tal modo que se trata de una operación de imagen en gran medida. Están convencidos de que van a conseguir la confesión por parte de este niño, pero veremos lo que sucede. No, está congelada la imagen. Vale, ¿y ahora? Ahora sí. Se han dado cuenta que las escenas lo que predomina siempre es filmar planos muy largos, en los que los personajes se mueven, en los que determinadas cosas quedan fuera del campo. Este es uno de los sellos también que convierten, que durante mucho tiempo, digamos,
dado categoría de autor a un cineasta, en cierto modo porque se considera que filmar de este modo implica respetar la dinámica de lo real, observar el fondo de lo que está en primer término, dándoles la misma importancia, ¿no? Y el realismo es una de las cuestiones fundamentales que siempre se atribuye, o que forman parte, digamos, del marchamo del lector, la tradición cinéfila, la tradición crítica cinéfila. Este es el policía de Seúl. Fíjense que todo es un largo plano secuencia a través de la comisaría. 위치 여기 맞지? 여기 맞잖아 임마. Bueno, la vis cómica del cine de Bong Joon-ho, su socarronería, implica retratar la Corea de la dictadura y esa Corea profunda, además, que tiene que ver con la vida en una pequeña comunidad, en un pueblo, desde una óptica que está dominada por esta especie de incompetencia, de sensación de torpeza por parte de la autoridad. La autoridad, la policía, intenta montar un simulacro, un espectáculo, hacer un espectáculo del momento en el cual la reconstrucción del crimen a cargo de este chico desemboque en una confesión. Se lo quieren montar, por supuesto, como un espectáculo siguiendo, evidentemente, digamos, la pulsión propagandística del régimen autoritario. Y, evidentemente, la cosa se les va de las manos y se convierte en una escena absolutamente grotesca, berlanguiana, en cierto modo, en la cual el tiro sale por la culata. De hecho, esta película trata y convierte el drama de los personajes, porque los personajes que a priori sobre el papel no deberían resultarnos simpáticos, pero con los que acabaremos simpatizando a título personal, es decir, como en tanto que personajes, en tanto que seres que viven dentro de unas circunstancias, estos policías cumplen el papel estructural del héroe. Por mucho que sean policías fascistas que repiten los patrones viciados de unos comportamientos autoritarios, desde el momento en que asumen de un modo muy personal la misión de atrapar a un asesino y violador de mujeres, y a medida que además experimentan eso como obsesión personal, descubriendo a sí mismos, primero a través de un proceso de aprendizaje que no es fácil, y luego además descubriendo un sentido, por así decir, un sentido no explícito, pero un cierto sentido que está más allá de la rutina y de la inercia de ejercer la autoridad, un sentido que va mucho más allá de eso.
pues terminamos, acaba siendo muy, muy sencillo identificarnos con ellos. La película se encarga de que nos identifiquemos con ellos porque, insisto, los va convirtiendo en personajes cada vez más graves, cada vez más poseídos y obsesionados con la incapacidad o con la imposibilidad de agarrar al depredador, ¿no? En este sentido, no estamos ante una ante una película política en absoluto maniquea o que esté retratando de una forma, quiero decir, inequívocamente esquemática y de blanco y negro una época. Es una película que reconoce, digamos, las complejidades que hay detrás de y las contradicciones que hay detrás de cada momento histórico. De hecho, Bong Joon-ho trabaja siempre, como estamos pudiendo comprobar, desde el contraste, no desde los contrastes burdos, pero sí va a haber una alternancia, pues, por ejemplo, de momentos cómicos. Esta misma escena, por ejemplo, es una escena cómica y al mismo tiempo es patética. Es decir, este chico, a fin de cuentas, está siendo ilegalmente retenido, su padre está allí hecho polvo, intentando, o sea, viendo el abuso que está siendo objeto su hijo, etc. Esta mezcla de tonos tan perturbadora, de comicidad o de tragicomedia o de situación grotesca y de dedo que señala a sí mismo en una situación histórica muy concreta, es uno de los puntos que hacen de una película como Memories of Murder pues una de las obras fundamentales de este boom coreano de 20 años para acá. Vamos a continuar, supongo que tendré que cambiar la pantalla para poder seguir. Sí, ya, creo que ya lo tengo bien. En fin, el sótano es un mundo y el mundo es un sótano, ¿verdad? De hecho, en Parásitos, la casa de lujo, que está hecha de hormigón visto, el hecho de que esté hecha de hormigón visto no deja de convertirla también en una especie de sótano de lujo que ha emergido, una especie de sótano paraíso que ha emergido. De tal modo que en el sótano real no deja de ser otra cosa que la prolongación lógica de ese espacio que la prolongación incluso, digamos, real, ¿no? De ese espacio más imaginario, idealizado que hay en superficie. Lo comprobamos. Esta es la primera aparición que hace, digamos, la casa, que es un personaje prácticamente de la película, del Parásito. Una casa que tiene mucho de búnker, ¿no? Sótano búnker. Si quieren cambiar sótano por búnker, vale. ¿Han visto esa cristalera a un lado? Es fundamental. La familia ideal, etc. Voy a adelantar un poquito, ya que no vamos bien de tiempo, para centrarnos en algún pequeño detalle. Frente a ese mundo donde los cuerpos parecen estar chocando continuamente unos con otros, que es el de Memories of Murder, aquí siempre hay una distancia. Son cuerpos que parecen estar dispuestos por la propia arquitectura a través de una serie de distancias. Dentro del propio encuadre, de hecho, los cuerpos no se ponen unos sobre otros, ¿no? Siempre hay aire, espacio entre las figuras. Superficies pulidas. Y esta forma de rodar
que reconozco que me genera algunas dudas de Bong Joon-ho en esta película, tan acorde con la arquitectura, por otro lado, una forma de rodar de composiciones perfectas y exactas, de alta precisión, una cámara que nunca sufre ningún tipo de perturbación, una luz que siempre moldea perfectamente las cosas, porque evidentemente la arquitectura está dispuesta para ello. El estilo aquí, digamos que en coherencia con el mundo que es mostrado, con esta exhibición arquitectónica, el estilo de pronto adopta también ese aspecto absolutamente apolíneo, pulido, ¿no? Que espectaculariza la arquitectura y que aprovecha la arquitectura para espectacularizar el propio estilo. Aunque aparecen elementos, y este es el detalle en que me quería fijar, aquí en esta especie de fotografía, podría ser una foto de una revista de arquitectura, ¿verdad? La separación de los cuerpos, etc. Pero luego aparece este elemento perturbador en otra dirección, con el perrito siguiendo, en fin. Hay siempre como pequeños detalles o elementos que modifican lo apolíneo del conjunto. Hay algo que me parece muy importante que tiene que ver y que conecta con la idea de los simulacros, ¿no? En ese sótano de la comisaría sucede algo hay una situación muy divertida, muy sintomática. Aquí. Quiero detenerme en este momento. Tanto los detenidos, o sea, el detenido como los policías, mientras comen juntos, están viendo ahí en el sótano de las torturas una serie policíaca coreana, al parecer popular en esa época, y los tres en ese momento están totalmente unidos por el hecho de estar delante de esa serie que a fin de cuentas de lo que habla también es de policías y detenidos. Y que evidentemente no les puede proporcionar ningún tipo de referencia, no es una referencia válida para ellos, ni debería serlo, por supuesto, a la hora de ejercer su trabajo y de cumplir con sus roles. Esta ironía tan obvia, si se quiere, de ver a unos policías detenidos disfrutando de una serie de policías, no es en el fondo tan obvia, o por lo menos no es algo tan banal, en la medida en que lo que nos muestra justamente es esa especie de situación solidaria, unificada, ante un espectáculo, ante lo que es una emisión televisiva, que lo que hace también es introducir ahí lo imaginario, ¿no? Un cierto imaginario de lo policial, un cierto imaginario del crimen, que evidentemente tiene más bien poco que ver con el trabajo real, porque a continuación lo que estamos viendo en el interrogatorio es el regreso de la brutalidad y la invención de una prueba. El policía antes ha ido y ha puesto la huella del zapato del chico en una de las marcas que había cerca del cadáver. En cualquier caso, hay aquí un problema en la relación con lo imaginario, por parte no un problema, sino realmente una especie de inmadurez en la relación con lo imaginario. Vamos a ver el funcionamiento aquí en Parásitos de otra pantalla. Es en el momento viridiana, ¿no? La escena lluvia cayendo sobre el césped mientras bebemos nuestro whisky. Esta familia que de pronto está viviendo el estilo de vida de una familia rica, se encuentran ante una pantalla muy diferente. Es curiosa la inversión, mientras que en ese sótano de la comisaría en el año 86, tanto el detenido como sus guardianes están disfrutando de la pantalla del televisor, viendo una ficción policíaca.
aquí nos encontramos con que lo que queda detrás de una pantalla es la realidad misma, la pantalla de un cristal. La intemperie, esa intemperie amenazante, donde aguarda el depredador que tenemos en Memories of Murder, aquí se ha convertido en una intemperie totalmente domesticada y convertida en imagen. En cualquier caso, unos y otros tienen serios problemas para gestionar la realidad. Digamos que esta es la lectura común en ambos casos. Ya sea familia rica o familia pobre, ya se trate de policías o criminales, todos ellos están delimitados por los límites de su propio imaginario, por los límites de lo que pueden, de las expectativas, de los sueños o de los roles que de algún modo han heredado de las circunstancias a las que se ven abocados. Esto nos remite una vez más a eso de los simulacros fallidos, ¿no? Simulacros fallidos o la propia vida estructurada a través de una serie de simulacros. Como se nos va haciendo tarde, voy a ir resumiendo un poco. He querido, bueno, poner el acento sobre estas dos películas y hablar y hacer una comparativa que me parecía que podía ser interesante a través de esta metáfora del sótano. Por cierto, que el sótano en Parasite, que no lo hemos visto, pero cuento con que todas hayan visto la película y lo recuerden, signo más de socarronería de Bong Joon-ho, es explicado, cuando se explica, oye, ¿por qué existe este sótano? Es porque se trata de un refugio, o sea, la gente rica se construía refugio antinuclear o antiacreedores, ¿no? Tiene los dos usos, lo cual es un chiste evidentemente muy alusivo a la situación de Corea, a esa situación de guerra permanente, esa amenaza de Corea del Norte por un lado, pero también a las amenazas que viviría a diario una de estas familias del nuevo milagro económico, familias ricas, pero que evidentemente tienen que esconderse de los acreedores. Ahora ese sótano antinuclear y antiacreedores es un territorio invadido por el parásito. Aunque en realidad habría que plantearse quién es el parásito y el parasitado, ¿verdad? Evidentemente la película Parásitos juega con esa inversión de roles o con esa, digamos, ambas familias evidentemente son imágenes especulares y eso hace que de algún modo también uno se pueda plantear bien, la familia parasitaria parasita al parásito social, o a quien, desde una perspectiva de lucha de clases o de enfrentamiento de clases, esa dicotomía queda invertida evidentemente. ¿Qué es lo que se ha premiado de Parásitos? Esto es una pregunta que yo me he hecho. Evidentemente, si hablamos de una tormenta perfecta, de lo que hablamos es de una película que por una serie de virtudes empieza a tener un enorme éxito, un respaldo crítico, con altavoces también muy potentes, y de algún modo esa acumulación de prestigios desemboca también en un momento, en una coyuntura política y cultural en la cual de pronto la oportunidad de poder agarrar una película coreana y situarla de pronto en el altar de los Oscars, de los premios principales, etc., parecía que venía dada casi como, o sea, la oportunidad era única, ¿no? Algo a lo que, por ejemplo, ha venido aspirando a Almodóvar durante muchos años y ahora viene y lo consigue Bong Joon-ho. Lo cual a su vez ha servido de una enorme altavoz para que la película esté teniendo unos resultados de taquilla descomunales para una película de estas características. Porque no deja de ser una película extraña quiero decir, no es una película que siga los patrones de la comercialidad tal como lo solemos entender. Pero sí es una película que creo que tiene algunas características que facilitan su adopción por encima de tentativas, desde mi punto de vista, más interesantes, como la que pudo representar Memories of Murder en su momento, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que han hecho de Parásitos una película tan universalmente aceptada es lo que quiero llamar nitidez alegórica. Es decir, es muy evidente que hay aquí una
tesis sobre diferencia de clases y simulacros. Toda la construcción de la película e incluso la construcción misma, esa casa, ese edificio, encarnan y funcionan de acuerdo a esa tesis, de acuerdo a esa alegoría, a una alegoría sobre la diferencia de clases en una Corea donde las distancias económicas, donde la modernización ha producido que esas distancias económicas pues parezcan, al parecer, se hayan hecho mucho mayores, mucho mayores. Y luego, por supuesto, un brillo formal, unos valores de producción totalmente coherentes, digamos, con esa nitidez alegórica. Ese geometrismo, esa limpidez. Digamos que tenemos un Bong Joon-ho que es el de toda la vida, que es el que tiene que ver con ese sótano en el que vive la familia pobre, o esos momentos que tienen que ver con las escenas que hay en las calles. Pero luego tenemos un Bong Joon-ho transmutado en Park Chan-wook, el director de Handmaiden, La doncella, por ejemplo, o de Old Boy, donde de pronto el estilo se convierte en una especie de valor autónomo, que tiene pretexto, por cierto. Hablando de la nitidez alegórica, yo no sé si recuerdan que en la película el personaje del chico, el hijo de la familia pobre, hay al menos 3 ocasiones en las que se refiere a algo diciendo esto es tan metafórico. Y no creo que sea casual, creo que es un chiste, un guiño del propio Bong Joon-ho, del guión, hacia la propia película, hacia esa especie de obviedad alegórica que hay en toda ella. Nitidez alegórica porque evidentemente, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cada familia representa claramente a una clase social, por lo que hacen y por todos sus atributos y características, y porque sobre todo los encontramos opuestos y en conflicto, ¿no? Y dentro de esa relación, digamos, de conflicto o de parasitismo, si se quiere, de una familia hacia la otra, lo que queda expuesto son diferencias y simetrías entre ambas clases. Luego, por supuesto, dentro de esa alegoría aparece todo un espesor mucho más puñetero, mucho más sutil, ¿no? A fin de cuentas, tenemos a una familia que vive en un sótano bunkerizada y que quiere salir de ahí, se mete en otro búnker, pero es un búnker paraíso, y luego tenemos a esta otra familia, o al menos a un marido de ama de llaves que, en fin, vive prácticamente en la tumba de Tutankamón, en el verdadero sótano. Aquí nos encontramos con una familia, y esto es muy interesante, se ha invertido el esquema típico en el cine de Bong Joon-ho de retratar héroes torpes. Personajes como el detective de Memories of Murder, que es claramente un tipo torpe, pero que precisamente por ello tiene que vivir una experiencia de aprendizaje muy exigente, ¿no? Aquí estos personajes que proceden de los estratos bajos, literalmente, de la sociedad, se han convertido en unos artistas de la impostura, ensayan como verdaderos actores profesionales y directores de escena las frases que tienen que decir para infiltrarse en la casa rica. Tienen una enorme cantidad de recursos para seducir. Se han convertido en grandes impostores y en grandes seductores. Por lo tanto, ya no se trata de sujetos torpes, se trata de sujetos casi diría que típicos de la sociedad del conocimiento. Lo que pasa es que ese conocimiento no les sirve para lo que la sociedad espera que sirva, sino más bien para mantenerse en ese estado de, digamos, de mundo picaresco que el cine de Bong Joon-ho, y yo creo que buena parte del cine coreano, ha sabido retratar muy bien. Un país donde la picaresca, digamos, forma parte de una cierta picaresca. Por tanto, inversión en la distribución del conocimiento y, como ya decía antes, por supuesto, esa inversión entre la condición parásita y parasitaria, algo que queda doblemente expuesto cuando la familia parásita se encuentra con otro parásito más abajo, ¿no? Con esa otra familia o ese marido abandonado no sé cuánto tiempo en los fondos del palacio. En cuanto al brillo formal, la película se beneficia de la estrategia clara, es fijar la mayor parte del desarrollo de la película en un mundo cerrado, donde por lo tanto la trama se puede centrar en cómo ese mundo es ocupado, cómo ciertos rituales son asimilados, aprendidos y reproducidos. De tal modo que el mundo real
bueno, aunque hay escenas evidentemente que tienen lugar en el barrio del que procede la familia pobre, pero en términos generales el mundo está fuera de campo, separado por ese cristal, por esa pantalla que convierte en imagen perfecta la intemperie. Esto ha sido un recurso muy, muy conocido, ya he mencionado Viridiana, pero por ejemplo es muy fácil recordar la película El sirviente de Joseph Losey, que es precisamente una película del año 63, no lo recuerdo muy bien, principio de los 60, en la cual un sirviente, interpretado por David Bogarde, parasita a su señor, acaba apoderándose de la casa y del alma, en fin, acaba convirtiendo de hecho al señor en su criado realmente, ¿no? O puedo pensar, yo qué sé, en películas conspiranoicas, obsesivas, también de Wicklow, de lugar cerrado como pues, El quimérico inquilino de Polanski o cosas así. Claro, eso también lo que permite es filmar trabajar muy a fondo con el espacio, ¿no? Pero insisto en que me da la impresión de que una de las cosas que han vuelto la película tan seductora para el público es justamente esa belleza formal que la tesis de la película, por otro lado, quiere poner a distancia, ¿no? Ese diseño de producción perfecto que de algún modo hace deseable y comprensible también que la familia pobre quiera habitar ese espacio, pero que por otro lado no deja de ser también un subterfugio, un modo además sobre todo de poner en marcha una mirada muy controladora. Yo, por ejemplo, un problema que tengo con la película es esta sensación de excesivo control sobre todo lo que sucede en el encuadre. No tiene nada que ver, evidentemente se trata de otra estrategia, perfectamente legítima, pero ahí ya quizá entra en juego un poco una cuestión de afinidades personales o de gusto. Siempre me dejo impresionar mucho más por las películas en las cuales el mundo real parece estar atravesando el encuadre y agitándolo, como hemos visto en algunos ejemplos con Memories of Murder, y no esta sensación tan de Stanley Kubrick, por así decir, de controlar exactamente el contenido del encuadre y convertir cada uno de sus elementos en piezas perfectamente ensambladas, ¿no? Por otro lado, los giros de la película, yo creo que a fin de cuentas están impuestos por las exigencias alegóricas del argumento. Aparece una familia tercera porque lo exige el argumento, o porque lo exige la metáfora, porque la metáfora quedaba ya demasiado clara y había que llevarla a sus últimas consecuencias. No porque la exija la vida, no porque lo exija el mundo, no porque lo exija la dinámica posible de las cosas, lo contingente, sino porque con ello lo que estamos haciendo justamente es terminar de redondear una idea que va a ser desarrollada mediante un argumento, ¿no? De tal modo, un poco lo que decía antes de esto, de la parte de estilo, ¿no? Ese estilo geométrico, racional, apolíneo como edificio, como de acuerdo a ese principio de contraste de Bong Joon-ho, lo que hace es imponer un mundo hiperordenado a unos personajes desordenados. En este sentido, sin duda funciona. Pero también, ya digo, impone, creo que esa apariencia apolínea, esa característica, ese aspecto tan apolíneo, tan racional, tan pulido, tan exacto de la puesta en escena, del modo en que es mostrado ese mundo perfecto pero superfluo y tremendamente frío de la casa. Quiero decir, puede ser todo lo coherente que sea, pero añade un plus de atractivo visual, digamos, superfluo, permite exhibir la potencia técnica de Bong Joon-ho, del aparato de producción, del cine coreano, de una forma ideal, cosa que no podía hacer una película como Memories of Murder porque sus propias características no lo permiten, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, por eso es la tormenta perfecta también desde el punto de vista como creación artística, es decir, tenemos el espacio en el que tenemos una especie de nave espacial
impoluta, perfecta, donde podemos mover la cámara como no podemos hacerlo por el campo, como no podemos hacerlo en un sótano, como no podemos hacerlo en un sótano real o en la casa real de un coreano de a pie. Bueno, insisto en que si la película se hubiera quedado en ese territorio que nos permite visitar al principio, donde están los calcetines colgando junto a ese ventanuco y tal, la película podría ser estupenda o mejor incluso, pero no creo que hubiera tenido el realce que ha tenido, porque claro, aquí lo que tenemos es esa especie de exhibición espectacular de perfección técnica y la perfección asimismo de un guión impecablemente construido como un mecanismo de relojería para ofrecer una alegoría, una metáfora de una transparencia y de una inmediatez absolutas, ¿no? Incluso sin espesor. Es divertida, esa metáfora es divertida, pero en comparación a una película acrónica de un asesinato, bueno, ahí se queda, digamos, no tiene ese espesor de quien visita de pronto todas las capas de lo cotidiano inserto en la historia. Que el cine coreano tiene esa capacidad técnica, lo sabíamos de sobra y está muy bien que ahora lo sepa mucha más gente y que puedan animarse a ver otras cosas. No sé si ha quedado claro que en realidad me parece un poco sobrevalorada Parásito, pareciéndome una estupenda película, por otro lado. O quizás se trate de que uno de que no deja de parecer un poco injusto, ¿no? Que justo con este tipo de producto hiper, que va a obligar además a todos los cineastas coreanos que quieran exportar algo, a repetir ese patrón, a ser absolutamente apolíneos y a impresionarnos con los mecanismos de relojería argumentales y con la puesta en escena y el diseño de producción, pues, en fin, siempre me genera ese tipo de dudas. Solo agradecerte, Luis, por esta ponencia y por descodificar todas estas referencias, tanto culturales como cinematográficas. Y gracias a todas las personas que han participado y se han quedado aquí a escucharla. Yo agradecerte a ti, al Instituto Quince-Young, y desde luego a los participantes, porque no sé si yo aguantaría una charla de este tipo Pues a través de este medio. La mayoría se han quedado y los que se fueron diciendo que se tenían que ir, pero que les había encantado. Así que bueno, mucho. ha sido una muy buena charla. Pero ojalá la próxima sea presencial. Sí. Se acabe ya De hecho, la vamos a colgar por YouTube. Espero que tal vez, Luis, yo te voy a preguntar alguna de los nombres de las películas que has mencionado. Sí. Seguro que habrá un montón de gente que ahora se va a meter en el ordenador para buscar los nombres de las películas. Y puedo pasar, si quieres, incluso una lista como de un poco más amplia de recomendaciones, ¿no? Para entender un poco. Sería fenomenal, porque a fin de cuentas solo hemos visto imágenes de Bong Joon-ho, no hemos apenas tocado ni la mínima parte del... Ya con los clips que nos has enseñado ya me voy a meter a buscar para saber lo que pasa al final. Así que nada, muchísimas gracias a todas y espero que nos sigan también en Instagram y en Facebook, porque vamos a seguir teniendo pues actividades culturales de este tipo y de esta calidad. Así que muchas gracias. Gracias. Venga, saludos a todas. Adiós. Chao. Hasta luego. Chao.